Bugsy propuso que la conexión entre ambos fuera otro mafioso, Max Kosman, conocido como el Rey del Opio, quien viajaba frecuentemente a Tijuana para asegurarse personalmente que los negocios marcharan bien. Y aquí es cuando la figura de Pedro Avilés cobra mayor notoriedad, porque Bugsy no es solo un criminal estadounidense, sino que trabaja para la mafia italiana con un rango importante. En concreto, trabaja con Charles Lucky Luciano, un siciliano, el primer don de la Cosa Nostra y considerado el padre del crimen organizado estadounidense, por ser el mayor traficante de heroína durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Así, el León de la Sierra no solo extendió su selva hacia Estados Unidos, sino que fue el primero en hacer tratos, aunque fuera indirectamente, con la mafia italiana. A partir de entonces, su biografía se llenó de datos fantásticos y exagerados. Uno que es muy probablemente falso, pero que ilustra el poder que llegó a tener en ese entonces, es que supuestamente pactó el envío de opio a Estados Unidos con el mismísimo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En el libro El Cártel de Sinaloa, se asegura que el León de la Sierra solía decir que exportar marihuana y opio era un negocio más, al que solamente había que mezclar la menor cantidad de sangre posible, que aprendió a meterse entre las estrategias de los gringos y a sacarles los mejores tratos. Que solía decir, ellos se levantan todos los días a ver cómo me pueden chingar, y yo a no dejarme. Que en aquella época, hasta la policía estadounidense quería entrevistarse con él para decirle que podía meter toda la droga que quisiera a Estados Unidos a cambio de que las ganancias no se las trajera a México y las invirtiera allá. Pedro Avilés nunca aceptó. Sabía que si quería una larga carrera criminal debía ayudar a su comunidad. De lo contrario se le consideraría un delincuente y no un señor filántropo. Pero su carrera criminal no fue muy larga. Su mandato en el mundo de las drogas acabó abruptamente en septiembre de 1978. Y al igual que su nacimiento, hay dudas sobre cómo murió realmente. La primera versión es que la noche del 15 de septiembre, en la localidad de Tepuche, a unos 20 kilómetros de Culiacán, hubo un enfrentamiento a tiros entre presuntos narcotraficantes y agentes de la Policía Judicial Federal. Y por casualidad, el León de la Sierra pasaba por ahí. Una bala perdida lo alcanzó y así falleció. Pero esto parece poco creíble. La segunda versión es un poco más elaborada, que el León de la Sierra viajaba acompañado por sus lugartenientes y en la carretera elementos de la Policía Judicial Federal le marcaron el alto. En lugar de pararse, dispararon contra los agentes y estos repelieron la agresión a tiros. El resultado fue una balacera de al menos 20 minutos y 10 muertos, entre ellos Pedro Avilés, quien se hacía llamar Guillermo Pérez. La tercera versión es probablemente la más acorde al mito del narcotraficante. El abogado José Alfredo Andrade Bojorges, autor del libro La historia secreta del narco, aseguró que un comandante de nombre Cruz López García citó al León de la Sierra para pedirle más sobornos para la policía. En realidad, quería detenerlo y cobrar una jugosa recompensa, pero los pistoleros de Pedro Avilés se defendieron, advirtieron que era una trampa y lo que iba a ser una detención sencilla se convirtió en una masacre. Por cierto, ese abogado y escritor que defendió legalmente al narcotraficante El Señor de los Cielos desapareció poco después de publicar ese libro, o lo desaparecieron, y en su obra hizo un apunte interesante, que el homicidio del León de la Sierra significó la posibilidad de sacar el narcotráfico del medio rural. Es decir, que el sinaloense no solo había logrado llevar la droga a las ciudades, sino que incluso cruzó el río Bravo y brincó el Océano Atlántico para llegar hasta Europa. Otro hecho se desencadenó con su asesinato. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, se quedó sin su tutor, lo que aceleró la creación del Cártel de Guadalajara, que a su vez engendró al Cártel de Sinaloa. Pero esa es historia de otro episodio. Después de su muerte, Pedro Avilés cosechó otro alias, uno menos conocido pero más rimbombante que el León de la Sierra. En Sinaloa comenzaron a llamarle el padrino de todos los padrinos. Muchas gracias por llegar al final de este segundo episodio de la primera temporada de Territorio Rojo. No olviden darle like a este video, suscribirse a la cuenta y nos vemos pronto para un nuevo perfil sobre los abuelos del narcotráfico. Hasta pronto.